Bien, estamos de regreso al aire a través de MCY 88.1 FM, también a través de Mix 102.3 FM en Sarasa. En Valle de la Pascua saludamos a todo nuestro público, a toda nuestra audiencia a través de Talento 102.7 FM y también a toda la gente que nos escucha se conecta a través de la fmxradiodigital.com. Como todos los lunes a esta hora, tenemos nuestra sección de salud mental con nuestra querida Magda Aponte, terapeuta holística, nuestro cafecito terapéutico de todos los lunes. ¿Qué hablamos en nuestro cafecito terapéutico? Bueno, de temas importantes de salud mental, de conducta humana. Y Magda todos los lunes nos da esas luces para poder entender, para poder, digamos, captar e identificar algunos problemitas que nos están afectando en nuestra relación personal, en nuestro entorno laboral y familiar. Ayer fue Día del Padre. Ayer, por cierto, que aprovechamos para saludar a todos los padres y a desear pues que la hayan pasado muy bien en compañía de todos, de toda la familia, así sea por videollamada, ¿no? Hoy vamos a hablar de esa, a ver, de cuán importante es la figura paternal en nuestra vida, en nuestra dinámica de vida, para sanar heridas, para encontrar formas de cómo vincularnos a la figura paternal. Magda, bienvenida como siempre. Me encanta tenerte a ti cada lunes. ¿Cómo te va? Buenos días. Bien, feliz, porque hoy vamos a hablar un tema que es clave, es importante en la vida de todos los seres humanos, como es el padre. Así es. ¿Y cómo ha influido la relación, que es una buena pregunta que nos hacemos o que nos hagamos, cómo ha influido la relación con mi papá en la forma en la que yo me relaciono con otras personas? ¿Qué hay de importancia en eso? Mira, voy a empezar primero honrando a mi padre, porque gracias a esa herida, que antes de ser consteladora era una persona herida y que tuve que mirar con dolor, con rabia, tal vez con resentimiento. Pero cuando logré mirar eso que me separaba emocional y energéticamente con mi papá, empecé a, como dicen, a encontrar esa reconciliación, ese camino de reconciliación que todos los seres humanos tenemos que tener con nuestro padre. Papá es la fuerza, esa fuerza que tú requieres para materializar, para concretar, para emprender algo importante. Papá es las decisiones. Si yo no estoy reconciliada con mi padre, me cuesta poner límites, me cuesta sostener una decisión. Papá es el reconocimiento laboral. Podemos estar en un lugar, tener muchos años de experiencia y no nos permiten escalar, no reconocen nuestro valor. Esa proyección y esa expansión que nosotros no logramos tiene que ver con papá. Papá es la protección. Muchas personas buscan en la pareja, incluso en el área laboral, ser protegidos. Eso habla de una herida de tu niño interior con papá. Entonces es importante la figura. Él también tiene una historia, porque estamos claros que hay papás que su función, y sin hacer juicio, porque cuando tú le haces juicio a tu padre, literalmente te estás condenando a repetir la historia. Entonces, ellos también vienen heridos, probablemente no fueron sostenidos, no tuvieron un papá, tuvieron que asumir responsabilidades desde muy pequeños y no fueron paternados, no fueron queridos, no fueron sostenidos. Entonces, la gran visión de tu papá es darte la vida. Tal vez la función no fue la correcta, pero cuando te paras en el adulto, que eso es algo que vamos a desarrollar más adelante, cuando te pares en tu adulto y reconoces que gracias a tu papá, a ese gran sí, tú estás en la vida, comienza tu camino de sanación. Pero ¿cómo podemos, a ver, identificar, detenernos un momento en nuestra vida e identificar esa herida emocional o esas heridas emocionales que tengo con mi papá que yo no he sanado? ¿Cómo saber? Porque eso no es tan sencillo. ¿Cómo saber que lo que me está afectando en determinado momento de nuestra vida es por una herida que yo tengo con papá? Si tu papá no estuvo presente en tu vida, quiere decir que traes una herida de papá ausente.
emocional o físicamente. Eso va a crear una dependencia, sobre todo las mujeres a nivel de relaciones, crea una dependencia con la figura masculina. Quiero que me proteja, quiero que estés presente en mi vida y es demandar constantemente, está presente, tráeme, dame todo lo que un niño puede demandar de su papá. Cuando hablamos de un papá que fue abusivo, controlador, dominante, tienes baja autoestima, te cuesta ver tu propio valor, y eso te habla también de una herida, porque papá es esa contención, es esa fuerza que te proyecta a ti hacia lo que quieres lograr. Cuando tú no te valoras, cuando tienes una baja autoestima, cuando no puedes reconocer lo que realmente eres, también habla de una herida con papá. Esas personas que dicen, yo no tuve un papá, yo solamente tuve una mamá, o yo jamás le he agradecido nada a ese señor. Hay heridas ahí, Allí obviamente. estamos hablando. Ahí hay una gran herida con papá y un gran resentimiento. Vuelvo y digo, a lo mejor probablemente papá no cumplió la función, pero nosotros nos toca trabajarlo. ¿Y Una cosa y importante, disculpa que te ataje, cómo soltamos ese resentimiento hacia papá sin justificar lo que hizo? Eh, ¿Cómo sanamos eso? ¿Cómo soltamos ay, ese odio, ese resentimiento? eso se logra solo cuando yo estoy parada ante mi papá como mi hijo. Explico. Sobre todo cuando la herida materna y la herida de la madre con el padre involucra a los hijos. Hay mamás que dicen tu papá no sirve, tu papá es esto, tu papá es un bandido, tu papá nunca te ha dado nada, tu papá, eso llega al inconsciente del hijo y cuando eres un adulto, cuando tienes que tomar ese 50% de ti, no lo tienes. Y de alguna manera te han dicho que el hombre que te dio la vida es malo, entonces por lo tanto hay una parte de ti que también es mala. Entonces, de alguna manera, por amor a mi mamá, hago un vínculo con ella, una lealtad y voy en contra de mi padre. Yo ahí ya dejo de ser el hijo de mi papá para Sí. convertirme en el rival o el esposo simbólico de mi mamá. Cuando yo empiezo a hacer juicio a mi padre por la vida, por el destino, por lo que hizo, yo me convierto en el juez de mi papá. Pero eso es un dedo que señala así y luego señala así, porque también me estoy convirtiendo en mi juez. Cuando ante un papá que de alguna manera se siente, no tiene esa energía, porque hay hombres que no tienen la energía masculina y traen esa energía ya. Entonces se convierten en el hijo, sobre todo cuando los padres son mayores o cuando uno le corresponde sostener financieramente al papá. Hay una frase muy popular que dice, es que ya ese es como mi hijo. No, jamás podemos ser ni los padres, ni la pareja, ni el papá, ni el abuelo de nuestros padres. Nosotros somos los hijos. ¿Cómo comenzamos sanando? Reconociendo que yo soy el hijo de mi papá y que yo tengo que mirar más allá de lo que el entorno y de lo que mi mamá y de lo que mi dolor me pueda decir. Tal vez no es fácil porque el camino de reconciliación con el papá no es tan fácil y hay que tener realmente, digamos, la valentía y las ganas de ser mejor para ti. Pero si no encuentras fuerza, piensa que tú también eres padre y que cuando tus hijos vayan a tomar de ti, van a tomar tu herida y probablemente también sea difícil llegar a ti como papá. Ahora, fíjate, eso que estabas diciendo al principio del el papel de la mamá en esto que es tan importante, me da pie a mí voy a aprovechar de contarte una experiencia personal de vida, ¿no? La voy a hacer pública aquí. Mis padres, cuando yo estaba niño todavía, ellos comenzaron a tener ciertos problemas y mi papá y mi mamá decidieron separarse. Y mi papá se fue. Y a mí eso me causó un gran dolor porque nosotros veníamos de una familia súper unida, súper amorosa. Y entonces el verme en el que ya mi papá no es parte de ese entorno, ya no contamos con él para las tareas, para sacarnos de paseo, para ir los cuatro a donde siempre íbamos. Eso, ciertamente que eso va creando en un niño
experiencias desagradables. Pero yo recuerdo que mi mamá, sí, nunca nos hablaba mal de mi papá. O sea, siempre no, todo lo contrario. Tu papá es tu papá, siempre va a ser tu papá, tienes que amarlo, es un buen hombre, a pesar del sufrimiento de ella, ¿no? Porque ella yo sé que estaba muy, muy herida. Eh, para hacer el cuento corto, mi papá se había enamorado de otra señora y se fue. O sea, ellos se separaron por eso. Y mi mamá nunca perdió, ojo, mi mamá no era una mujer estudiada ni experta en terapia y en conducta y salud mental. No, 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 no. Pero ella instintivamente eh, lo que hacía para tapar esa ausencia paternal que teníamos nosotros en el hogar era como reforzar el amor que mi papá ciertamente sentía por nosotros. Años más tarde me consigo con una familia eh, en la que pasó lo mismo, como pasa en tantos hogares. El hombre se enamoró, se fue, y la mujer, producto de los celos, el resentimiento, el odio, le inyectan todo ese resentimiento, vierten todo ese odio hacia el niño, diciéndole que su papá es una basura, que no sirve. Y cuando yo veo eso, inmediatamente recuerdo a mi madre y digo, qué mal le están haciendo a esos niños, pero Dios mío, no se dan cuenta que los están perjudicando a ellos, más que perjudicar al papá. ¿Y sabes por qué? Porque uno crece, uno madura y uno se da cuenta al final quién es quién. Y yo te digo, en lo personal, yo valoro tanto ese gesto que hizo mi madre con nosotros de nunca malponer a mi papá, porque mi papá en el fondo era un hombre bueno. Simplemente cometió un error, se enamoró, ya está. Esas cosas también pasan. Eh, y yo digo, cuando yo veo una mujer que el marido la deja y entonces la agarran con el hijo, tu papá es una basura, tu papá es esto, tu papá, impiden al hombre ver al niño, atender al niño, le están haciendo un daño y le están creando todas esas heridas y todos sus traumas. O sea, todo eso se lo están reforzando. Esta anécdota la quería traer, quería que tú la escucharas para que, para que nos dieras luces también al respecto, ¿no? Claro, aquí hay dos realidades. Una, la mamá que rompe la relación con papá, pero para llegar al padre, la mamá es la que abre el camino. ¿Por qué? Porque mamá es la que, como hizo tu mamá, habló cosas positivas de tu papá, pero también puede haber la otra que habló cosas negativas del papá. Entonces, cuando yo tengo que tomar a mi padre, tengo que ir a mi mamá, porque ahí fue donde yo me gesté. La herida que ella tenga con él va a ser la misma herida que de alguna manera yo también voy a reflejar. Si Así es, tomamos porque disculpa que te interrumpa. Ese caso que yo conocí particularmente fue un caso muy cercano. Ese niño creció y siendo joven eh, la agarró con la mamá, o sea, empezó a demostrar ese resentimiento en contra de la mamá porque yo recuerdo que él me decía, pana, mi papá no era lo que mi mamá me decía, mi papá era un hombre bueno y ahora entiendo por qué se fue de la casa, mi mamá es la problemática y ahora tengo resentimiento en contra de mi mamá que debo sanar. Imagínate el terrible de daño que sanar le hace una juntos. madre a un niño que por culpa de los celos, de no manejar la inteligencia, de no tener inteligencia emocional, puede destruirle la vida a su propio hijo. Claro, pero estamos hablando también, vuelvo y repito lo que dije en un principio. Si yo le hablo mal al padre de a mi hija de su papá, yo estoy creando una herida dentro de ella. Esa herida, de alguna manera, el niño herido ve a sus padres con ojos de amor y de idealización, ¿ok? Cuando papá se va, que casi siempre es el que abandona, a veces hay hombres que han querido asumir su paternidad, pero son los grandes excluidos. Y si vemos la historia familiar de muchas personas, hay hombres que fueron excluidos por esa herida materna tan fuerte y que no los dejaron ejercer la paternidad y el amor que querían darle a sus hijos. Hay hombres que huyen de la paternidad porque
tan sencillo no saben cómo afrontarla. Yo recuerdo cuando estudié constelaciones familiares, había una chica que estaba constelando la relación con su papá y su papá tenía 16 hijos y ella decía que con ninguno se quedó y en el movimiento constelar el Señor solamente vino a procrear vida. Esa era su misión, no era criarlo ni darle educación ni nada, eso es algo profundo, pero en la constelación se vio. Si nos vamos al caso de tu mamá creó algo positivo, pero igual tienes una herida de abandono porque papá no estuvo. Aunque no te llenaste de odio, probablemente tu niño herido se quedó idealizando a ese padre perfecto, amoroso, presente, contenedor. Y cuando papá no está, tu niño no sabe cómo manejar esa emoción, no lo odia, pero igualmente se siente abandonado. Y cuando eres un adulto y ya papá no está presente en tu día y llega una fecha como el Día del Padre, una canción que le gustaba a tu papá, un olor de perfume, toda esa herida sale. En el otro caso que me estás diciendo, es una mamá que su herida con su esposo era tan profunda que la traspasó de forma de venganza. Y quiero que esto se entienda, no estamos haciendo juicio, estamos viendo lo que es una herida con papá. Su herida se la traspasa el hijo y es la forma de vengarme del hombre. Él no te va a querer, él no va a ir hacia ti. Y ese es el gran dolor, esa es la gran historia de la mayoría de las familias que traen ese caso. Entonces, cuando él es un adulto y su niño profundamente herido y resentido con su padre porque no lo puede tomar porque está lleno de tanto dolor, se vuelca a la madre y allí crea una disyuntiva, porque la mujer que me crió, la mujer que me dio la vida, fue la misma que me enseñó a odiar y a repeler a mi papá. Yo te digo esto porque es impresionante, casi siempre el hombre es el que se va, ciertamente, casi siempre, y el hombre siempre es como el culpable, ¿no? El culpable del hogar disfuncional, el que se va, el que abandona, el hombre. Pero muchas veces no nos damos cuenta de que ese hombre se va por, bueno, por cosas naturales de dentro de una relación que pueden pasar, pero que tampoco va a regresar nunca por esa actitud de mamá, que lo que hace es como Tú echarle sabes más que leña al fuego. el hombre como tal nace con una carga emocional muy grande. ¿Por qué? Porque la historia habla de que el hombre tiene que sostener, tiene que proveer, tiene que dar un hogar, tiene que estar para los hijos, tiene que hacer feliz a la mujer y también carga con la culpa, con el rechazo, con la ausencia y todo eso. Entonces, el hombre, y hablamos aquí del padre, ¿cuál es la historia? Cuando vamos a sanar con papá, está el papá ausente, volvemos el papá castrador, el papá controlador, el papá dominante, El el papá maltratador. niño, el maltratador. Pero entonces, cuando nos vamos a una terapia, a un psicólogo o tan sencillo quieres emprender un camino a papá, tienes que mirar más allá de lo físico. ¿Cuál es la historia de tu papá? El mío, por lo menos hablar de mi historia, cuando me tocó reconciliarme con mi papá, él no se crió con su papá. Mi abuelo fue el gran ausente, no le dio el apellido y él quería estudiar en el Gran Mariscal de Ayacucho y ser un militar y por no tener una firma paterna, eso causó una gran frustración. Mi papá ahora es un señor de 81 años y cuando él habla de su sueño, llora y dice, por no tener una firma de papá. Mi papá en mi vida fue un gran proveedor, fue un hombre que me puso a estudiar, que me dio todas las cosas materiales, pero fue el gran ausente emocional, aunque vivía, estaba casado con mi mamá. ¿De Por, qué se por lo que, genera por, lo, esta que- por, herida? lo, por lo que estás diciendo, y disculpa nuevamente, pero es que creo que es importantísimo. Por lo que estás diciendo, tu papá entonces no ha sanado esa herida, ¿correcto? Claro, a eso voy. Cuando yo tengo que sanar la herida con mi papá, yo tengo que ver a mi papá tal cual como es, porque desde los ojos del niño, de los ojos de la madre o desde los ojos del mundo, porque se ha dado el caso de que el papá quiere estar presente y la abuela que tiene una herida con el padre o con su propio papá o con el papá de la mamá o del papá, dice, ese hombre no sirve, ese hombre no da, entonces también eso te aleja, papá. Entonces yo tuve que mirar la herida de mi papá, reconocer que lo que yo no pude recibir de él era porque a él no se lo dieron.
y que él estaba herido y que fue un hombre que proyectó en mí lo que a él no le dieron. Él pasó muchas carencias económicas y yo siempre fui una niña que tuve todo, pero lo esencial que fue mi herida, que yo quería un papá que estuviera presente, que me llevara cuando me sacaba era rápido, pero cuando yo tuve que mirar qué era lo que me separaba de mi papá, tuve que entender que mi papá era un hombre herido, que traía una herida de mi abuelo, de su mamá, que tampoco tuvo un abuelo creo que controlador. Entonces, la historia te dice, no puedes pedir más de lo que él te puede dar. Si simplemente estuvo en tu vida y te dio la vida y te dejó, pues te toca tomar la vida, que es lo más grande que los padres nos dan. ¿Por ¿Qué, qué tienes que hacerlo? Por varias razones. Uno, si tú realmente quieres en la vida lograr, seas empresario, estés trabajando en una oficina, lo que sea, si tú realmente quieres que tu vida tenga un reconocimiento, una expansión, tienes que tomar a papá. Si tú quieres, si eres hombre y quieres dar esa protección y esa conexión, protección a tus hijos, tienes que sanar con papá. qué Si ti- tú tienes, ¿ah? no, te quería preguntar que qué tipo de conversación se podría tener con papá para acercarnos desde un lugar más sano, más saludable. Mira, yo nunca me pude sentar a hablar con mi papá E porque interesante. mi papá traía una estructura que no lo entendía. O sea, Exacto. no le puedo pedir a él que traiga una gran herida. Mira, papá, ¿sabes qué? Hay algo importante. Hay personas que te dicen, tienes que decirle a tu papá, papá, te perdono. No, yo quiero dejar algo claro. Nosotros, los hijos, cuando estamos en el lugar de hijos y cuando, ¿qué significa ser el hijo? No involucrarme en la relación de papá. También hay una historia, porque el tema del padre es amplio, hay una historia de que cuando eres el varón de la casa y papá se va y tienes hermanitos, entonces tú decides ocupar el lugar de tu papá, del hombre de la casa. Automáticamente ya ahí estás criando una herida con papá porque le estás diciendo inconscientemente, mira, yo sí voy a poder sostener esta familia, mira, yo sí me voy a poder quedar, mira, yo sí voy a hacer, a darle a mis hermanos y a mi mamá una mejor vida, pero eso te está castrando a ti, porque te conviertes en la pareja simbólica de tu mamá, te conviertes en los hermanos de tus hermanos, el papá de tus hermanos, perdón, y te conviertes en el abuelo de tus hijos. Entonces hay un gran desorden sistémico. Tú tienes que mirar la historia que te tocó con tu papá, porque no hay papá equivocado. El alma sabe cuál era el padre que te tocaba para evolucionar, solamente que no lo tienes consciente. Entonces, desde allí, yo soy el hijo de mi papá. Entonces, si yo no puedo tener una conversación con mi papá, yo me paro frente a un espejo y me imagino que mi papá está allí. O pongo una silla vacía y me imagino que está allí. O pongo a alguien que está consciente del trabajo que yo tengo que hacer y decirle, ¿será que en este momento tú puedes representar a mi papá? Y ahí yo le puedo decir todo lo que el niño herido, porque quien está herido es el niño. Ese es el que hay que reconciliar con papá, pero desde el adulto, porque el adulto elige, el niño espera que el papá le dé. Entonces, desde allí comienza la sanación. Hay padres que no están abiertos mental y emocionalmente para una conversación y jamás podemos decirle al papá, papá te perdono, porque eso es ser arrogante, eso es ser superior a mi papá. Y cuando yo soy superior a mi papá, yo me estoy poniendo en un lugar mucho más alto y vuelvo y repito, dejo mi lugar de hijo y Sí. eso es el precio caro que se paga con enfermedad, con frustración, con soledad, incluso con un gran vacío en la vida. Soltar a través de la humildad. Ahora, nos quedan 5 minutos tan solo. Yo quisiera que cerráramos este capítulo de papá. ¿Cómo mencionaste algo ya muy someramente, pero cómo puedo cerrar un ciclo con cuando papá no está vivo? Tengo una herida ahí, un resentimiento con papá que ya se fue, pero necesito salir de esto. Para sanar con papá no necesariamente tiene que estar en la vida. Ok. Tenemos un 50% y ese 50% es de papá. Simplemente yo me conecto, visualizo a mi papá tal cual como es. Y si no lo conocí y algo que se me escapó, cuando papá no estuvo presente y alguien ocupó el lugar de papá, hay que honrar a esa persona. Pero cuando yo voy a hacer la reconciliación,
desde mi interno, tengo que ir a mi padre biológico y eso también va para los adoptados. Aunque el padre sustituto hizo un gran trabajo, mi padre biológico es el que me va a llevar a la reconciliación. Importante. ¿Cómo se hace? Independientemente, me conecto con esa parte de mí, visualizo a mi papá, papá siempre va a estar en el lado derecho, detrás de mí, y le simplemente voy a dar un ejercicio que es el inicio para sentir cómo va mi herida con papá y si realmente estoy abierta o no. Ustedes se colocan la mano en el corazón, respiran y visualizan a su papá y si no lo conocieron, imaginen al padre allí y simplemente le van a decir, gracias papá, tomo de ti la vida. Gracias. Eso ya es suficiente. Y realmente sanar con papá te da la fuerza, esa fuerza que requerimos. Eso hay que hacerlo muy, muy consciente. Pero independientemente que esté en la vida o no, el padre es uno solo. El padre biológico es uno solo. Esté en la vida o no, siempre va a ser tu papá. Bueno, ya usted lo dijo, mi querida Magda. Magda Aponte, terapeuta holística, el contacto 0424-305-1134. A través de las redes sociales también te pueden contactar, Magda. Sí, me pueden buscar en TikTok como Magdis y en Instagram @Centro Holístico El Color de mi Alma 22. Y recuerden que este contenido, esta entrevista queda grabada y yo después la subo a mi canal de YouTube, Elvis Vilches, y ustedes por allí con detenimiento la pueden saborear, pueden sacar mucho provecho de esto y por supuesto hacer contacto con Magda Ponte, quien es una terapeuta excepcional. De hecho, es mi terapeuta. Me ha ayudado mucho. Magda querida, nos vemos entonces el próximo lunes. Un abrazo y deseo que hoy hayan encontrado esa semilla o esa lucecita que los pueda llevar a esa reconciliación con la herida paterna. Nosotros nos despedimos, será hasta el día de mañana cuando a partir de las 8 en punto estaremos con más y más al aire. Chao, bendiciones para todos.